la palabra del Señor, 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Papa Francisco, hablando de falsos cristos, está convocando, ¿verdad?, a un congreso el 14 de mayo del 2020 es un sínodo de la familia, de la educación. Estuve viendo el video donde él convoca, invita, y no cabe duda que en su lenguaje habla del nuevo orden mundial, habla como masón, y lo tengo en la computadora, se los voy a poner para que veamos de lo que está hablando, ¿sí? Si me quieren apagar las luces, por favor. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità.
Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. A simple vista podemos darnos cuenta que quiere reunir a las familias de todo el mundo para reeducar o educar a los niños, ¿verdad? Pero si conocemos el lenguaje que usan los políticos, primeros ministros y este señor, está hablando de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Está hablando de universalidad, está hablando de un pacto global educativo para reeducar a los niños. ¿De qué forma están reeducando a los niños hoy en día? Con la ideología de género. Les están inculcando a los niños desde pequeños que nacen sin sexo y que conforme van pasando sus años, ellos deciden qué sexo deben de tener, si hombre o mujer. Eso es diabólico, eso es satánico, ¿sí? Me llama la atención que es el 14 de mayo del 2020, el mismo día que Israel cumple 72 años como nación libre e independiente, ¿sí? ¿Qué dirá? ¿Qué programa va a haber ese día? Me inquieta porque no es nada bueno que beneficie. Al contrario, van a inculcarle a los niños la ideología de género, que ya en muchos lugares se está promoviendo. Ahora, ¿cómo le puedo yo creer a un personaje, a una persona que dice que por la sangre de Cristo corre sangre pagana? Que mi Señor Dios, mandando a su Hijo a la cruz, fue un total fracaso. ¿Cómo le puedo creer yo a esa persona? No le puedo creer. Y si no me creen, ahí está el video. Ahorita se los pongo. Come succedono queste cose? Come succedono tante disgrazie, malattie, traffico di persone, tratte di persone, guerre, distruzioni, mutilazioni, vendette, odio. Ma dov'è, Signore? Mutilazioni, vendette, odio. Ma dov'è, Signore?
alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. ¿Cómo recibir la redención, el perdón que Dios me ha dado? El hacerme hijo con su Hijo, con amor, con ternura, con libertad. ¿O me escondo en la rigidez de los mandamientos cerrados? Que siempre son más seguros, entre comillas, pero no te dan alegría porque no te hacen libre. ¿Qué es ser papa? Es una pregunta que todo ser humano se pregunta. Nadie sabe exactamente qué hace el papa. De verdad que hasta yo me hice esa pregunta muchas veces. En internet o un fiel católico te puede explicar qué es ser papa y cuáles son los trabajos que ejerce un papa. Pero cuando ves al papa actual, te das cuenta que ese no es el verdadero trabajo. Por sentido común te das cuenta. Te das cuenta que en realidad es otra cosa y nadie nos está diciendo. ¿Qué es ser papa y cuál es su trabajo? El papa es un ser humano fiel, creyente de Dios y de Jesucristo, pero es un vocero de la fe. Es un vocero de la fe de Dios y de Jesucristo. Es un hombre que transmite a todo el mundo los mensajes y las enseñanzas de Dios y de Jesús. Y todo ello lo convierte en un ser humano que nunca debe retratarse, nunca debe cuestionar, nunca debe criticar, nunca debe revelar la verdad, que malogre la fe de Dios, de Jesús y de la iglesia. Porque tú, al ser tan fanático de algo, así tú veas algo malo dentro de lo que tú eres fanático, nunca vas a revelar ese detalle malo, nunca vas a criticar eso tan malo que tú ves. Hasta tratarás de transgiversar la verdad o hasta justificar esa verdad horrenda. En el mundo existe un gran problema que nadie habla y todos callan, y muy pocos como yo se atreven a hablar. Y es el caso de uso de menores para fines horrendos con esos menores en todo el mundo. Ustedes saben a qué me refiero y no hace falta que yo sea tan explícito. Ustedes saben que he hecho muchísimos videos hablando sobre el caso Pizzagate y de muchos casos similares en todo el mundo. Estados Unidos y Europa es donde se trafica y se abusa de menores, y que el Papa Francisco niegue, evidente, y transgiverse los hechos con excusas es algo imperdonable. Es algo que nadie debe de tolerar. Las personas que están preocupadas por la epidemia de tráfico de niños y uso de niños para fines horrendos que asusta a Estados Unidos y Europa son víctimas de una conspiración de extrema derecha. Según el Papa Francisco, ojo,
El Papa Francisco dice que es una conspiración de extrema derecha, según el Papa Francisco, quien también afirma que la humanidad debe ser más tolerante con los diferentes tipos de amor. No sé a qué se refiere exactamente con eso, pero el hecho de que todo el mundo esté reclamando a la Iglesia y al Papa Francisco que regularice el tema de los uso de menores por parte de la Iglesia Católica, y Papa Francisco reaccione mal diciendo que eso es una mentira, que es una conspiración de extrema derecha y que todo anda bien, deja mucho que desear sobre la verdadera mentalidad que tiene el Papa Francisco. Hablando con el periódico uruguayo llamado El País, el Papa Francisco respondió enojado a una pregunta sobre por qué la Iglesia Católica ahora ha gastado más de 4.000 millones de dólares en arreglos de abuso infantil. El Papa respondió porque existe una conspiración ultraderechista diseñada para dañar a la Iglesia. Es increíble. ¿Cómo cambia una realidad usando otra falsa realidad para tapar el hecho de que actualmente la Iglesia tiene grandes problemas sobre el uso de menores? Cuando se le preguntó si sugería que los sacerdotes católicos involucrados en casos de abuso de menores en todo el mundo eran víctimas inocentes de una conspiración y los niños mienten, el Papa Francisco cambió la dirección de la conversación y dijo: la humanidad debe ser más tolerante a diferentes tipos de amor. No sé a qué se refirió exactamente con eso, pero es un tipo que tú le escuchas hablar y no te da ninguna seguridad. No es tajante con las personas que están involucradas en la Iglesia y que hacen mal uso de niños. La interacción entre el pontífice y el periódico nacional uruguayo es solo el último ejemplo del Papa Francisco que da vueltas a las enseñanzas bíblicas. Hace solo unas semanas el Papa Francisco fue atrapado en la radio tratando de alejar a su rebaño de Jesucristo, diciendo a los oyentes que Jesús se convirtió en Satanás. El Papa Francisco en otro momento extendió aún más la doctrina satánica cuando dijo que Jesucristo se hizo el diablo, la serpiente, por nosotros, la humanidad. Esto, según esta web romana, el diario periódico es un diario periódico del propio Vaticano, por lo que no es mentira lo que les estoy diciendo. Aquí hay una gran pregunta: ¿es el Papa Francisco acaso un falso profeta? La declaración herética del Papa Francisco se produce después de que rompió con siglos de tradición cristiana a principios de este año 2017, diciéndole a una multitud de más de 33.000 católicos en Roma que una relación personal, directa e inmediata con Jesucristo debe evitarse a toda costa. Ojo con esto, debe evitarse a toda costa. La semana anterior a ello también pidió un gobierno mundial único y una autoridad política, argumentando que la creación de un gobierno mundial es necesaria para combatir problemas importantes como el cambio climático y conflictos políticos globales. Hablando con el diario El Universo de Ecuador, el Papa dijo que las Naciones Unidas no tienen suficiente poder y que se les debe otorgar el control gubernamental total por el bien de la humanidad. El movimiento de globalización no puede ser subestimado. Es el proceso de transición del mundo en un gobierno mundial mientras se erosionan los derechos del individuo y se llevan nuestras libertades. Los líderes religiosos mundiales, liderados por el cada vez más anticristo Papa Francisco, están jugando un papel principal para este gran engaño. David Rockefeller dijo una vez ante la ONU, ante líderes mundiales, que una crisis global tendría que ocurrir antes de que las personas del mundo estuvieran dispuestas a aceptar el nuevo orden mundial. Efectivamente, cuando la economía mundial sufrió un dramático colapso en el año 2008, los líderes mundiales nuevamente proclamaron la necesidad de un nuevo orden mundial con control financiero global. Como se demostró, el Papa Francisco, el cambio climático y el engaño del calentamiento global son ahora los métodos preferidos de alarmismo de la élite global, mientras intentan guiar a la humanidad más cerca del encarcelamiento totalitario unificado. El Papa Francisco está decidido a alejar a su rebaño ingenuo de Jesucristo, alegando que es un Satanás.
el pontífice que celebró oraciones islamistas en un Vaticano. Esto es extraño, esto yo lo vi hace unos años, es horrendo. Y luego advirtió a sus seguidores de no entablar una relación personal con Jesús, esto en este año. Es un lobo hambriento disfrazado de una abeja blanca, pero no porque él crea en todo eso. Yo creo que el Papa Francisco no cree en todo esto, pero a alguien, hay poderes por encima que les están obligando a decir todas las tonterías que está diciendo. No es que yo tenga algo en contra del Papa Francisco y crea que de verdad el Papa Francisco piensa así. No creo que el Papa Francisco crea todas esas cosas. Pienso que hay élites muy por encima, que se ha demostrado que hay élites muy por encima del Vaticano, que le está diciendo qué cosas debe de hacer. Es un hombre que ama el nuevo orden mundial y que por supuesto está tratando de hacer a la gente creer cosas absurdas, ¿no? Como Jesús, Satanás. Y sobre el tema de conflictos mundiales, que es necesario un nuevo orden mundial. Y por supuesto acepta y justifica el uso de menores en la iglesia. En fin, lamentablemente este hombre va a estar en mi país, en Perú. Lamentablemente va a estar aquí. Mi país va a gastar millones de soles, millones de dólares para traer a este hombre. Algo horrendo, que un papa supuestamente que viene a calmar los conflictos sociales tiene que dar dinero, como si estuvieras trayendo una estrella de rock o una estrella de cine para que dé una charla. Me parece muy mal. Cuando hay negocio, cuando hay dinero de por medio, no existen las buenas intenciones, existen otras cosas. Muy mal por Colombia, por haber gastado tanto dinero en vez de haber ayudado un poco más a su pueblo. Pero bueno, lamentable. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Las que recuerdan, corre sangre pagana, corre sangre pagana. Las que... Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. ¿Voy a convencer a otro que se haga católico? No. Vas a encontrarlo, es tu hermano. Eso basta. Me llamo Isabel de Lisboa, he estado en la ceremonia del Papa, que vino a lavar los pies. Y para mí ha sido una emoción grandísima.
Soy católica, vivo en Italia, católica. Soy un transexual. Es mi fe. en Brasil. La misiva resaltó las felicitaciones de la Santa Sede por el bautizo católico de sus 3 hijos adoptivos a esta pareja homosexual. El Papa Francisco les desea felicidades, invocando para su familia la abundancia y la gracia divina, para que vivan constante y fielmente la condición de cristianos. Esto se lee en una carta enviada del Vaticano. Con un viejo alumno fue también el encuentro del pontífice con una pareja del mismo sexo, pues el alumno llevó a la cita a su pareja y a otras personas. Fue una reunión de amigos cuyas imágenes son públicas y comentadas por el mismo protagonista, quien dice tener una amistad desde hace años con el Papa. Juan Carlos Aguiar tiene detalles de este encuentro. En el mundo, millones y millones sueñan con ver al Papa, pero en Washington hubo alguien a quien Francisco llamó y le pidió una cita. Y la consiguió. Él me llamó al poco tiempo desde Roma para decirme que a él le gustaría darme un abrazo. Un abrazo entre maestro y alumno. En 1964, Jorge Bergoglio fue profesor de Yayo Grassi y desde entonces son amigos. Pero al encuentro, Grassi no llegó solo. Estuvo acompañado de 4 amigas y de Iwan Bagus, un indonesio, quien es su pareja hace 19 años. Y a quien el Papa ya conocía. Igual es verdad, desde tanto tiempo no vimos en la clase de Roma. Bueno, él la conoce mi relación y lo conoce igual.
y se siente apoyado por él. Lo digo porque como... Y es que para Yayo Grassi, el Papa Francisco conoce la relación que tiene con su pareja Iguan. Y la única razón por la que estoy dando estas entrevistas es justamente porque quiero que se sepa quién es él y cuál es su posición. 15 o 20 minutos de camaradería entre quienes han sido amigos por muchos años. Ya te hemos sacado demasiado tiempo. No, por Dios, gracias por acercarse. Bendiciones y lágrimas rodearon el primer encuentro, que hasta ahora se conoce, del Papa Francisco y una pareja homosexual. Estamos juntos desde hace 19 años, nos amamos, tenemos una gran relación, nos apoyamos. Al final, humilde, el Papa Francisco hizo el mismo pedido de siempre. Rece por mí. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6, 11-12. Crecer en la fe sin la ayuda de María es otra cosa, es como crecer en la fe, sí, en la iglesia sí, pero en la iglesia orfanato, ¿no? Una iglesia sin María es un orfanato. Entonces ella educa, nos hace crecer, nos acompaña, toca las conciencias. ¿Cómo sabe tocar las conciencias? Para el arrepentimiento, para... A mí me gusta, todavía ahora lo hago, cuando tengo un rato de tiempo, leer las historias que San Alfonso María de Ligorio, son cosas de otro tiempo, el modo de relatar, pero son verdad, cuenta después de cada capítulo una historia edificante de cómo María. Y en el sur de Italia, no sé si en Calabria o en Sicilia, está la devoción a la Virgen de los Mandarinos, en una zona donde hay mucha mandarina, ¿no? Y son devotos de la Virgen de los Mandarinos los granujas, ¿no? Son los ladrones, estos son devotos. Y cuentan que la Virgen de los Mandarinos los quiere y le rezan porque cuando lleguen al cielo, ella está mirando la cola de la gente que llega, ¿no? Y cuando lo ve alguno de ellos,
les hace así con la mano y le dice que no pasen, que se escondan. Y a la noche, cuando está todo oscuro y no está San Pedro, les abre la puerta. O sea, es una manera muy folclórica y muy popular de una verdad muy grande, ¿no? De una teología muy grande. Una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. De ahí la tesis de San Alfonso María de Ligorio, que un devoto de María no se condena. Pero esa es la última, ¿no? O sea, durante toda la vida sabe tocar las conciencias, ¿no? Y acompaña en eso, nos ayuda. María es la que ayuda a bajar a Jesús, en el abajamiento de Jesús, lo trae del cielo a convivir con nosotros. La que mira, cuida, avisa, está. Hay una cosa que a mí me llega mucho. La primera antífona mariana de Occidente es copiada de una de Oriente, que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es la primera, la más antigua de Occidente. Pero eso viene de una tradición vieja que los místicos rusos, los monjes rusos, explicitan así: en los momentos de turbulencia espiritual, no queda otra que acogerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios, que es la que protege, la que defiende. Acordémonos del Apocalipsis, la que sale con el chico en brazos corriendo para que el dragón no devore al chico. Por más que conozcamos a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro como para prescindir de María. Nadie puede prescindir de su madre. Nosotros los argentinos cuando encontramos una persona que tiene huellas de maldad o de mal comportamiento, y un poco por carencia, porque no la quiere o porque la abandonó del cariño de su madre, tenemos una palabra fuerte, que no es mala palabra, es un adjetivo fuerte, y le decimos: esta persona es un guacho. El cristiano no puede aguacharse porque tiene a María como madre.
Apocalipsis 13. ¿Sí? Dice nuestro Señor en su palabra, Apocalipsis 13, 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Repito el 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Sí? ¿Un cordero cómo es? Lánguido, noble, tierno, inofensivo. Pero hablaba como dragón. ¿Cómo habla este señor? Habla como dragón, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Que la obra de Cristo en la cruz fue un fracaso. Eso no es cierto. Dice la palabra de Dios en Hebreos que mi Señor Jesucristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio de la muerte de Cristo destruyó el imperio de Satanás, que es la muerte. Y con la muerte de mi Señor Jesucristo obtuvo la resurrección. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. No fue un fracaso. Dice la palabra de Dios en Colosenses que exhibió públicamente a las potestades y a los principados, exhibiéndolos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Libro de Colosenses. ¿Sí? Entonces no fue un fracaso. ¿Sí? Y toda la restauración que hemos tenido nosotros en nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es un fracaso? Claro que no. Ahora vean lo que están planeando. Están planeando hacer, esto es un hecho ya. La casa abrámica, fundada para masones, que impondrá la religión mundial. ¿Puedes subir a la foto, por favor? A la foto. Ahí quédate tantito. La casa abrámica, que se va a hacer en los Emiratos Árabes Unidos. 3 templos. ¿Sí? En sincretismo. El cristianismo, judaísmo e islamismo. 3 juntos en un solo terreno. ¿Les parece una idea adecuada? No, no, ¿verdad? Si quieres vamos a... Dice, no se engañen, son 3 pabellones, pero de una sola casa, un solo terreno. En un solo terreno, 3 pabellones. Por favor. Dice, el Vaticano asciende a la casa de la familia abrámica que iguala el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. ¿Se pueden igualar? ¿Se pueden juntar? La palabra de Dios dice que no. Dice el Comité Superior para implementar el documento sobre la fraternidad humana, ojo con esta palabrita, fraternidad humana, que la usan los masones, firmada en Abu Dhabi en febrero por el Papa Francisco y el jeque Hamed Tayeb de la Universidad Al-Azhar, el Cairo, se reunió en Nueva York la semana pasada a la sombra de la Asamblea Nacional Anual de las Naciones Unidas por segunda vez en 2 semanas.
quieres subirle, por favor. Su acto más espectacular fue la presentación del diseño de la casa de la familia abrahámica, que se construirá en la isla Saadiyat, en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, como un complejo de varias religiones que da el mismo espacio a una sinagoga, una iglesia y una mezquita. Hablar de las llamadas religiones abrámicas como variaciones sobre un solo tema es engañoso. Los hebreos que adoraban al Dios verdadero recibieron la verdadera promesa del Mesías, pero no lo reconocieron. Jesucristo trajo la revelación completa de la verdad. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que ni el islamismo ni el judaísmo, ¿verdad? Solamente Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Jesucristo trajo la revelación completa de la verdad, revelando que el Dios de la Biblia es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres deidades en un solo Dios verdadero, ¿sí? Y esta revelación es completa para que nada se pueda agregar en la tierra al depósito de la fe. El Islam rechaza violentamente la verdad sobre la Santísima Trinidad. Los islámicos no reconocen a Jehová, ni a Jesucristo, ni al Espíritu Santo como el mismo Dios verdadero. El Islam rechaza violentamente la verdad sobre la Santísima Trinidad y reescribe y corrompe las Sagradas Escrituras inspiradas, dándole al Corán una forma de estatuto divino, ya que se considera no creado. La iniciativa de la Casa de la Familia Abrámica ha recibido una amplia cobertura del Servicio Oficial de Noticias. ¿De dónde? Del Vaticano. El Papa Francisco está organizando todo esto. Y ha sido bendecida, por así decirlo, por la Iglesia Católica, a través de la presencia no solo del secretario personal del Papa Francisco, Monseñor Ioannis Lazigal, sino también del presidente del comité, cardenal electo Miguel Ayuso Guijot. Cientos de personas de múltiples tradiciones religiosas se reunieron para el evento que se celebró en la Biblioteca Pública de Nueva York el viernes 20 de septiembre, mientras que la primera reunión del Comité Superior tuvo lugar el 11 de septiembre en Roma para conmemorar el 18 aniversario del ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York. Se organizó la segunda reunión para coincidir deliberadamente con la 74ª sesión de las Naciones Unidas, con el fin de resaltar el alcance global del documento de Abu Dhabi. Según el miembro del comité, juez Mohamed Mahmoud Abdel Salam, citado por la hermana Bernadette Mary Race para Vatican News, ¿sí? El comité, dijo el juez, está dispuesto a trabajar con cualquier nación que esté abierta a los ideales expresados en el documento. Agregó que se han dado los primeros pasos con el secretario general de la ONU para una
posible adopción del documento por parte de las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas obviamente auspician este proyecto, están inmiscuidos obviamente. El secretario general solicitará a los Estados miembros que incluyan los principios contenidos en este documento histórico en su legislación local, dijo el juez. Escribió la hermana Bernadette. Muchas iniciativas interreligiosas vieron la luz tras los ataques del 11 de septiembre, incluida la Alianza de Civilizaciones, creada en 2005 por el ex primer ministro socialista español Zapatero. Un socialista, ¿se dan cuenta? Un socialista. Y copatrocinada por el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro de Turquía, y lanzada por la ONU ese mismo año. ¿Sí? En Kazajistán, el Congreso de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales se ha reunido cada 3 años desde 2003. Vean que esto ya tiene bastantes años. Desde el 2003 ya se están reuniendo. Con objetivos similares. El acercamiento de las culturas y civilizaciones con un fuerte simbolismo masónico. Los masones, ¿verdad? Y los Illuminatis atrás de todo esto. El cardenal sodomita, o sea, homosexual, Francesco Coco Palmerio, fue el representante oficial del Vaticano. Vean, un homosexual representando al Vaticano en la última reunión en Astana en 2018. Pero el documento de Abu Dhabi marca un paso adelante al implicar a la Iglesia Católica a la cabeza de las iniciativas interreligiosas. ¿Sí? La Iglesia Católica, el Vaticano, al mismo tiempo que trabaja para dar a las Naciones Unidas la ventaja en la obtención de una alineación global. Una alineación global, que todo el mundo se alinee a este proyecto. ¿Sí? Una alineación global. Súbele un poquito más. Con respecto a las religiones, en nombre de la paz mundial, según ellos. Porque el único que va a traer paz va a ser nuestro Señor Jesucristo en el milenio, cuando venga a reinar por 1000 años en esta tierra. Apocalipsis capítulo 20. Como muestran muchos documentos de la ONU, la diversidad de religiones y tradiciones ha sido acusada durante mucho tiempo de ser la principal amenaza para la fraternidad humana. Nuevamente la palabrita fraternidad humana. Es masónica esa palabra, fraternidad, igualdad y libertad. Lemas de la Revolución Francesa. Que atrás de todo eso estaban los masones. ¿Sí? Ok. La principal amenaza para la fraternidad humana y la paz mundial. Un análisis que omite espectacularmente el hecho de que varios cientos de millones de personas fueron masacradas en el siglo XX en nombre de los ateos del comunismo. La gente no se da cuenta, la gente no les pasa la idea de que por el comunismo en el siglo XX hubo millones de personas muertas en todo el mundo. ¿Sí? El Papa Francisco dijo recientemente en su vuelo de regreso de Antananarivo, Madagascar, que es nuestro deber como humanos obedecer a Dios. No. Obedecer a Dios. No. Obedecer
obedecer a las Naciones Unidas. ¿Se dan cuenta? El supuesto vicario de Cristo, que debe de decirle al mundo: obedezcan a Dios, obedezcan a su palabra, obedezcan a Cristo. No, obedezcan a las Naciones Unidas. ¿Y quién está atrás de las Naciones Unidas? ¿Quién inventó las Naciones Unidas? Los masones, los Illuminatis, ¿sí? Debemos de obedecer a las Naciones Unidas. Dice, me gustaría repetir lo que dice la doctrina de la iglesia sobre esto. O sea, de su iglesia, ¿verdad? De su iglesia. La de ellos. No la palabra de Dios. Cuando reconocemos a las organizaciones internacionales y reconocemos su capacidad de emitir un juicio a escala mundial, por ejemplo, el Tribunal Internacional de la Haya o las Naciones Unidas. Si nos consideramos humanidad, cuando hacen declaraciones, nuestro deber es obedecer. ¿Sí? Pero debemos obedecer a las instituciones internacionales. Por eso se crearon las Naciones Unidas. Eso me recuerda a Pedro y Juan, cuando los sacerdotes, los fariseos y los escribas los amonestan y les dicen: ya no hablen más en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué les dice Pedro? Es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios que a los hombres. ¿Sí? Si tengo que obedecer a las instituciones, pero lo que me pide la institución que yo haga, y eso viola la ley de Dios, no lo tengo que hacer. Tengo que obedecer a Dios. ¿Sí? La declaración sobre la fraternidad humana es un eco obvio de esta línea general de pensamiento, y ciertamente debe su peso a haber sido firmada por el Papa. Tiene su peso porque la firmó el Papa, ¿verdad? Sin embargo, debido a la crisis de abuso sexual que la Iglesia Católica ha sufrido, cuando proclama el pensamiento globalista, otra vez la palabrita globalista, el Papa Francisco es reconocido internacionalmente como una autoridad moral. ¿Sí? La construcción de un lugar de culto igualitario para judíos, cristianos y musulmanes es un buen ejemplo, según ellos. No está claro si el edificio cristiano será católico. Se describe como cristiano en el sitio de noticias del Vaticano. El modelo de la futura casa de la familia abrámica tenga en cuenta el singular. Es una señal de que las tres religiones están siendo consideradas como elementos bajo el mismo Dios. Es particularmente revelador. Pero nosotros sabemos que no es así. La palabra de Dios en Isaías, capítulo 40, ¿sí?, nos dice: dice el Señor en su palabra, como nada son todas las naciones delante de Él. Isaías 40, 17. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Sí? La palabra de Dios en el capítulo 41, versículo 8 dice: yo Jehová, ese es su nombre, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahí no cabe, ¿verdad? Ahí no cabe entonces el Dios Alá, el Dios de los musulmanes. Ahí no cabe, porque dice Dios en su palabra que a otro no da su nombre.
Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Él no la comparte con nadie. Y él no tiene por qué compartir su gloria con un Dios pagano, falso. ¿Sí? Dice, presentado como un modelo 3D y también descrito en un cortometraje proyectado para los participantes en la reunión de Nueva York el viernes pasado, cuenta con 3 templos cúbicos construidos exactamente en el mismo modelo con respecto al volumen y la orientación, con diferentes decoraciones abstractas y diseños interiores para que sean apropiados para los diferentes tipos de culto que atenderán. Sorprendentemente, la película muestra que el cubo cristiano o católico está diseñado para no recibir imágenes de Cristo y los santos. No va a tener imágenes, solo una cruz. ¿Y por qué creen que no va a tener imágenes de Cristo y los santos? Porque dentro de nuestro credo como cristianos que tenemos nosotros, hay gente cristiana que no profesa la fe, sino que anda tambaleando, es medias tintas, y puede ser engañado, puede ser ganado por este proyecto al ver que en el cubo del cristianismo no hay imágenes. ¿Sí me explico? Pero al estar involucrado ahí, obviamente cae en el sincretismo, en el engaño. ¿Sí me explico? Dice, solo una cruz muy simple, no un crucifijo colgando sobre un altar. Los Emiratos Árabes Unidos son islámicos, después de todo, y la iniciativa para la construcción vino del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quien lo anunció en febrero, justo después de la firma del documento. Los 3 cubos se colocarán en un triángulo que recuerda a los 3 puntos que indican membresía en la masonería. ¿Sí? O sea, van a ser 3 edificios, 3 cubos en un triángulo masónico. La mezquita decorada con arcos, la iglesia con líneas rectas y la sinagoga con triángulos no tiene características externas que indiquen su identidad religiosa. O sea, van a estar casi iguales para que no haya diferencia. Solo la sinagoga tiene una abertura en el techo, un triángulo bien definido, según los planes presentados el viernes pasado. Esto retrata lo que dijo el miembro del comité, Mohammed Khalif Al-Mubarak, en Nueva York. Según el informe del Vatican News, el mensaje es simplificar la fe. Es nada más el engaño. El mensaje es simplificar la fe a su forma más simple. Simplificar la fe. ¿Sí? Para simplificar la vida a lo que básicamente dicen todos nuestros libros religiosos. Sé bueno con tu prójimo, ama a tu prójimo, ayuda a tu prójimo. ¿Y por qué lo dice? Ama a Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida. ¿Verdad? Eso. Pero no engañan de tal forma que ama a tu prójimo. El amor, no importa qué religión sea, el amor sobre todas las cosas, a tu prójimo. En un mundo tan conectado, en realidad hemos estado tan desconectados. Proyectos e iniciativas como la Casa de la Familia Abrámica, y habrá muchos más por venir en el futuro, unirán a las personas. Lo que conocemos como el nuevo orden mundial, una religión única, una moneda única, un presidente del mundo, ¿verdad?
Dice, es un sueño hecho realidad donde las personas de los Emiratos Árabes Unidos, personas que favorecen la tolerancia, tienen la oportunidad de compartir eso con el mundo. La fe de vuelta a su forma más simple significa religión natural, sin dogma, un prerequisito masónico. Allá hay un engaño tremendo. La fe de vuelta a su forma más simple. La fe de vuelta a su forma más simple significa religión natural. El que no conoce de las Escrituras se va con el engaño. Pero ¿cómo es justificado el ser humano, hermanos? ¿Cómo es justificado? Sí, por la fe, pero por la fe en Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. ¿Sí? No es menos que una desviación de la verdad, una forma de darle la espalda a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo Jesús es la verdad. No es menos que una desviación de la verdad, una forma de darle la espalda a la verdad en vista de la fraternidad, otra vez la fraternidad horizontal. La igualdad también es retratada por el proyecto arquitectónico. En Nueva York, informa Vatican News, miembro del comité, el monseñor Johannes Guy explicó que el núcleo del documento es que todos somos hermanos. ¿Todos somos hermanos? No. Somos hermanos e hijos de Dios, todos aquellos que reciben a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Entonces la cruz, el sacrificio de Cristo, ¿dónde quedó? Si todos somos hermanos, entonces ¿para qué vino Cristo? Aquí lo están sacando del mapa. Gran engaño. Por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido, dice la palabra en Oseas 6:2. La igualdad se basa en esta verdad. Agregó una igualdad que también se extiende a los deberes y decretos y derechos, perdón. La libertad, enfatizó el señor Guy, en realidad se basa en la no violencia. La violencia tipo va contra la fe y la ciudadanía. Pero aquí existe una clara confusión entre la hermandad del hombre y la supuesta igualdad de las religiones, que solo puede afirmarse si se niega la verdad. ¿Se dan cuenta? Sí. Existe una clara confusión entre la hermandad del hombre y la supuesta igualdad de las religiones, que solo puede afirmarse. Todo esto se puede afirmar si se niega la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Todo está bien según ellos si se niega la verdad. Pero como no negamos la verdad, esto está mal, porque aquí no entra Cristo. Al contrario, lo están sacando de los planes. El arquitecto elegido para construir la casa de la fraternidad abrámica es un ciudadano británico de Ghana, David Al-Hayi, de 51 años, que ya ha firmado muchos edificios modernos. ¿Sí? Ok. Creo que hasta ahí ya le dejamos. En Juan, ya para terminar, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12. Desde el 10 dice: en el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios porque recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son uno. El Islam no está de acuerdo en la Trinidad bendita de Dios. No acepta al Hijo, no acepta al Espíritu Santo. Es más, para ellos, el hijo de la promesa de Abraham es Ismael. Pero dice la palabra de Dios en el Génesis que el hijo de la promesa es Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham se le ofreció a la sierva de Sara. Y Abraham conoció a Agar, la sierva de Sara, y de ahí salió Ismael, que es el padre de todos los árabes. Por eso ellos consideran a Abraham como su padre. Pero el hijo de la promesa, por mi Señor Dios, Jehová de los ejércitos es su nombre, es Isaac, el hijo de la promesa. ¿Sí? Entonces, esto es un engaño, hermanos. Esto es un engaño. La palabra de Dios, ya para terminar, en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Sí? Nuevo orden mundial. Se están preparando ya para el nuevo orden mundial. ¿Sí? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. El anticristo es la bestia. Y esta confederación de naciones, 10 bloques en el mundo que se van a juntar, le van a decir al anticristo: sé tú nuestro gobernante en el mundo. Y él va a establecer el nuevo orden mundial con una sola religión, con una sola moneda, una criptomoneda. Va a desaparecer ya el dinero y va a obligar a la gente que se ponga un chip. Y sin ese chip no van a poder comprar ni vender. Apocalipsis capítulo 3. ¿Sí? Entonces, esto es un engaño. Y esto es el comienzo del lavado de cerebro que le van a hacer al mundo entero, diciéndole que nunca nos habíamos juntado las religiones más importantes
en el mundo. Vamos a unirnos y que nuestra unidad sea amar a tu prójimo. Están engañados, están engañados. Nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas es Jesucristo de Nazaret. Amén, hermanos. Levantémonos.